Mi tema elegido durante el proceso de investigación fue acerca del sobrepeso y la obesidad infantil. En primer término, elegí decidirme por este tema, ya que se nos dijo que teníamos que elegir con base en lo que, que tuviera que ver la temática con lo que nosotros íbamos a estudiar. Yo estoy eligiendo estudiar nutrición aplicada. Por lo tanto, consideré que el sobrepeso y la obesidad infantil podrían ser un tema muy importante para realizar una investigación. Primero, el primer paso para abordar sobre este tema y para la elección fue el ver la película Gordos, el cual me llamó muchísimo la atención. Y a partir de ese momento fue que decidí, sí, quiero este tema. Antes ya lo había planteado, pero después de ver la película decidí, ¿sabes qué? Sí. ¿Por qué sobrepeso y obesidad infantil? Considero que es un tema, o mejor dicho, al inicio de la investigación consideraba que era un tema que no se le daba la importancia adecuada, porque en muy pocos lugares, muy pocos centros, ya sean de instituciones del IMSS, del ISSSTE, Seguro Popular, consultorios privados, etcétera, hay muy poca información y se le da muy poca importancia al sobrepeso infantil. Lo más que llegan a decirle a los niños es, ¿sabes qué? Come bien, o al papá que se alimente bien, pero no se les da una plática, no se les da una orientación, no se les dice de qué forma puede existir el sobrepeso y la obesidad infantil. Posteriormente en mi investigación tuve una entrevista con cierta persona que al momento de la entrevista me pidieron omitir nombres por seguridad de ellos. Y me comentó lo mismo, que hay planes ya, hay propuestas, hay como lo comentó, planes para poder combatir el sobrepeso y la obesidad infantil. Ya hay alternativas que pueden darse como tratamiento para este padecimiento. Pero lamentablemente lo que me dice, no hay apoyo. Y al momento de platicar con ella, entonces corroboro que mi idea que tenía, la información que tenía, sí es cierta. Hay muy poca valoración acerca de este tema. Digamos, no se le presta la información adecuada. Pero bueno, voy a abordar más a profundidad eso un poco más adelante. En primer paso fue por eso que elegí el sobrepeso y la obesidad infantil. Considero que este tema ha ido avanzando gravemente en los últimos años. Considero, principalmente con base también ya en las lecturas que hice, en los videos que vi, en mi experiencia, en la entrevista y en las encuestas, que los principales factores que afectan y provocan que en el niño haya sobrepeso y obesidad es los medios electrónicos, ya sean las tablets, las iPads, los celulares, las consolas de videojuegos, llámese PlayStation 1, 2, 3, 4, Xbox 360, Xbox One, etcétera, Nintendo Wii, etcétera. Las computadoras, los televisores, los Blu-rays, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, ¿por qué? Porque esto obliga al niño a tener una vida sedentaria, a tener muy poco movimiento en sus actividades. Sí, estoy de acuerdo que con las consolas y videojuegos existen los Kinects, existen los movimientos improvisados que pueden existir dentro de los juegos, pero son muy pocos los niños que se involucran en ello. La mayoría son videojuegos que están todo el tiempo sentados y moviendo los controles. Antes no se daba tanto este factor dentro de los niños porque había parques, había lugares donde los niños podrían salir a jugar y la actividad física funge un factor importante dentro de cómo combatir la obesidad y el sobrepeso infantil. El sobrepeso, como lo comentaba, es un problema que ha ido aumentando considerablemente. Existen, como aquí se menciona en la introducción, hay factores genéticos que pueden intervenir, pero ya no es tanto
un tema genético, una problemática genética. Es decir, no es tanto que el niño herede como tal. Si un papá es gordito, su hijo va a ser gordito. Y si ese niño crece siendo gordito, va a llegar a edad adulta gordito, con sobrepeso, obesidad y sucesivamente así su descendencia. No. El factor genético que se juega en este punto, lo que se quiere decir es, si un niño está en un ámbito donde sus padres están acostumbrados a cierto tipo de alimentación, a cierta falta de actividad física, el niño va a heredar esa forma, esa educación. Si los papás están educados a hacer actividad física, a mantener una buena alimentación basada en los macronutrientes, grasas, carbohidratos y proteínas adecuadas, complementado con una buena dosis de vitaminas y minerales, entonces el niño puede llevar una vida sana y con muy poca probabilidad de tener sobrepeso y obesidad infantil. Y otro factor aquí importante, a pesar del anterior que mencioné, que fue el de los medios electrónicos, es la educación alimentaria, la falta de educación, lo que estaba mencionando. Por falta de educación, los padres piensan que simplemente comiendo sanamente los niños van a poder ser sanos, sin tener en cuenta que también es importante la actividad física y viceversa. Los padres piensan que solamente teniendo actividad física van a tener su vida sana y el niño no va a poder tener sobrepeso y obesidad, sin tener en cuenta la alimentación que tiene, que puede ser de chatarra, y piensa que con el ejercicio se va a compensar. Es por eso que considero importante la educación en primer plano de los adultos, que son los encargados de los infantes. En el caso de los padres, hermanos, tíos, abuelos, incluso los profesores de escuelas, que pueden ser encargados de ayudar con la alimentación a los niños, es decir, informarlos y guiarlos dentro del lugar, de cómo pueden. Mi objetivo de la investigación el objetivo general era crear medidas y soluciones sobre el problema de sobrepeso y obesidad infantil. Las medidas, como ya la mencioné, una medida puede ser la educación. Creo que principalmente, como lo menciono aquí abajo, el objetivo específico es crear conciencia de la problemática de sobrepeso y obesidad infantil a nivel mundial. Con eso de crear conciencia es que por medio de la creación de una conciencia en el adulto se puede empezar a hacer la educación para el adulto, para que esa educación se herede hacia el niño. Y el problema que viene siendo manejado, entre comillas lo pongo, genético, pueda ser heredación genética, pero de una buena alimentación. Mi metodología dentro de esta investigación, primer término fue la elección del tema, después estructuré y creé un diagrama de actividades en el cual me podría basar para ver cómo iba a ser el avance de mi investigación. Me dediqué a la búsqueda de información en libros, revistas, periódicos, videos, etcétera, los cuales a continuación los voy a mencionar. Posteriormente, la realización de una visita a un especialista del tema con el propósito de recabar información, que esta información sea un poco más precisa acerca de este tema, con base en la experiencia del especialista elegido. Posteriormente, con las visitas, que en este caso fueron 2, realizar bitácoras que me pueden servir, que me sirvieron, mejor dicho, sobre tratar puntos específicos y sobre dudas que tenía, para después con esto, al momento de realizar las bitácoras y la realización de una visita, la visita fue principalmente para la realización de una entrevista donde tenía todas mis dudas en las cuales fueron aclaradas. Y al final, una realización de encuestas con base en esta temática. Principalmente, esto de las encuestas considero que fue para poder notar qué perspectiva, qué puntos de vista existen de un agente externo a nosotros, es decir, gente externa a la temática que puede realmente conocer o desconocer del tema. Estos fueron los libros que encontré en línea. Todos son libros que encontré en una wiki especializada en el tema de nutrición.
el libro No tan dulce, Panorama de inseguridad alimentaria, Sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes, Brechas sociales de la obesidad, Guías para el abordaje clínico. Todos estos libros me ayudaron a abordar y a centrarme un poco más en el tema, a hacer una delimitación completa acerca de qué punto a qué punto puedo tratar. Un punto importante que destaco acerca de una investigación es que por más que intentemos, lo que voy a decir es desde mi punto de vista, por más que intente delimitar un tema, nunca se va a poder delimitar de cierto punto a cierto punto, ya que si seguimos investigando, poco a poco va a surgir nueva información, y por más que intentemos, por más que intente ceñir el tema de cierto punto a cierto punto, puede llegar a expandirse un poco más, como lo menciono, por el exceso de información. Y en exceso de información no quiero decir que es información tosca, información a lo bruto, como se puede llegar a mencionar, sino información que realmente tiene que ver con el tema, pero te obliga a expandir panoramas. La investigación también se recabó de páginas web, en las cuales son de la UNICEF, que está avalada, por la ONU, página de WHINT, avalada por la Organización Mundial de la Salud. No sé si se alcance a ver. La ONU primero, después la Organización Mundial de la Salud, y posteriormente pasando a una página del Instituto Mexicano del Seguro Social, las cuales considero que son 100% confiables, ya que al ser organizaciones mundialmente o nacionalmente conocidas, constantemente se están actualizando y su información puede ser muy verídica y de gran ayuda. También la investigación fue basada en videos de YouTube, que fueron canales alternos, por llamarlo así, canales de Univision, canales de nutriólogos, nombres, y no considero que sean 100% confiables, aunque la información recabada en los videos tiene mucho que ver con la información recabada en estos libros y con la información que viene dentro de estas páginas confiables. Es decir, a pesar de que son videos de páginas de usuarios, de una plataforma donde cualquier usuario puede subir videos, la información fue muy nutritiva. Pasando posteriormente a la entrevista, donde aquí están los links. La entrevista fue muy nutritiva, fue muy... me llenó de mucha información. Aquí es donde tengo la bitácora, donde se tiene que hacer detalladamente. Me ayudó mucho esta bitácora a tomar en cuenta que a partir de ahora tengo que realizar bitácoras en información para que no se me vaya ningún detalle, ningún punto que pueda tratar. Si me surge alguna duda, marcarlo, escribirlo en la bitácora para posteriormente. Esta bitácora, que fue en mi primer visita, me sirvió para que surgieran mis dudas en esta, para que en mi siguiente visita, que fue ya esta entrevista, será más concisa las preguntas. Una pregunta que surgió en primer término, que tuvo mucha similitud con lo que yo pensaba, era esta: ¿cuál es la problemática principal sobre el aumento de niños con sobrepeso? Lo que me contestó la nutrióloga, en este caso la encargada, nutrióloga psicóloga: principalmente considero que los niños se mueven menos. Con eso, desde ahí fue el punto de partida que dije, ¿sabes qué? Sí, mi temática va por este punto. La falta de actividad física es considerado, como ya dices, uno de los principales factores. Las visitas guiadas, me hubiera gustado realizar otra o más en otros lugares para ver qué perspectivas tienen los diferentes centros de salud, las diferentes personas, los diferentes nutriólogos, qué puntos diferentes tienen acerca de esto. Posteriormente, la investigación se realizó con base en cuestionarios con preguntas específicas acerca de la temática de obesidad infantil, donde corroboro que, como podemos ver aquí en la gráfica, hay dispersión, por llamarlo de cierto punto. No hay similitud en respuestas, hay variables. Solamente hay una constante que dicen que la obesidad sí es mala y es importante porque aquí dice, ¿qué importancia le darías a la actividad física? O sea, le dan casi el 100% a la actividad física. Y ahí, las demás preguntas son preguntas que tienen que ver con el tema, pero son preguntas
¿Qué tan funcional es, por ejemplo, qué tan funcional e importante consideras los estudios elaborados sobre el tema? Hay gente que los considera importantes, hay gente que no los considera importantes, etcétera, etcétera. Y bueno, llego a la conclusión de que el sobrepeso y la obesidad principalmente se caracteriza por la acumulación progresiva y excesiva de grasa, particularmente en el abdomen, por incremento del peso corporal. Llega a la conclusión de que debido a los videojuegos, televisión, tablets y celulares y computadoras, los niños pasan varias horas sentados sin gastar energía y al no ser utilizada, esta se convierte en grasa, se acumula en el organismo generando sobrepeso y obesidad infantil. Mis conclusiones son las siguientes, con base en mi tema. La mayoría de factores asociados a la obesidad infantil están relacionados con el estilo de vida. Por ello es recomendable una buena educación temprana con respecto a los hábitos alimenticios, dietas balanceadas que se encarguen de ofrecer las vitaminas y minerales necesarias para el cuerpo. La costumbre y educación sobre realizar actividad física y la práctica de algún deporte, esto ayudará al infante a mantenerse sano y en buena forma física. No solo la educación tendría que ser para los niños, como ya lo comentaba. En todo caso, primero se tendría que educar a la gente adulta para que de esta forma pueda existir desde casa una buena educación alimentaria y deportiva, porque muchas veces el niño es consecuencia del ámbito que lo rodea. El niño se acostumbrará a realizar y hacer las cosas que el padre o la madre lo hagan, ya sean buenas o malas, y qué mejor que exista esta educación para poder hacer hereditaria. Y para terminar, este es mi punto de vista muy personal con base también en la entrevista. El sobrepeso y la obesidad infantil es un tema que con base en mi investigación considero no se le da la importancia que merece, puesto es una problemática a nivel mundial, pero en muy pocos lugares se le presta la atención debida, y aunque hay soluciones ya dadas como tal a esta problemática, por la falta de apoyo en los programas es casi imposible su erradicación.